Hola a todos, muy buenos días. Gracias por conectarse a este webinar. Como saben, en Occupational Health siempre estamos al pendiente de que todo nuestro personal esté bien capacitado, esté con toda la información disponible a su alcance. Es por eso que el día de hoy, como parte de las actividades de Occupational Health Academy, preparamos este webinar acerca de cómo afectan las adicciones en el trabajo y en la vida. En esta ocasión contamos con la presencia de Julieta, que es la experta del día de hoy. Ella es psicóloga laboral con amplia experiencia en la parte de recursos humanos, en la parte de atracción de talento y cuenta con varias certificaciones. Julieta, muchas gracias por apoyarnos en este tema. Te cedo el micrófono para que puedas comenzar con este webinar. Ok, muchísimas gracias, Lawrence. Bueno, los saludo, muy buenos días. Es un honor estar aquí con ustedes. Y bueno, vamos a dar inicio al webinar acerca de cómo afectan las adicciones en el trabajo y la vida. Bueno, creo que es muy importante hablar sobre esta conexión entre lo que es nuestro trabajo y nuestra vida privada o la vida personal, porque al final de cuentas organizamos precisamente nuestra vida alrededor del trabajo y pues no solamente nos sirve como medio para subsistir, sino también para desarrollarnos como seres humanos y es un elemento trascendental. Es decir, probablemente nosotros no estemos para siempre, pero nuestro trabajo o el resultado de nuestro trabajo sí lo estará. Ahora vamos a comenzar con el temario. Primero que nada vamos a revisar algunos conceptos básicos. Posteriormente nos vamos a ir a la clasificación de drogas, después a los efectos del consumo de tabaco, alcohol y otras drogas en el cuerpo humano. Posteriormente a problemas y consecuencias asociadas al consumo de sustancias y esto más encaminado hacia el entorno laboral y social. Después vamos a revisar factores de riesgo y protección y al final algunas estrategias y acciones de prevención. Primero vamos a iniciar con qué es la adicción. El concepto que yo traigo en este momento es de Mónica Trujillo. Ella realizó en 2019 una investigación acerca de los conceptos que se le da a este término, que es el de adicción. Generalmente no utilizamos este término, sobre todo en el DSM-5, viene más como trastorno por consumo de sustancias, precisamente porque es un término muy polemizado. ¿Vale? Pero para esta ocasión, la definición que ella nos brinda es el de consumo repetido de una o varias sustancias psicoactivas, es decir, que tienen efecto en el sistema nervioso central y hasta el punto de que el consumidor se intoxica periódicamente o de forma continua porque se tiende a repetir el consumo. Vamos a tomar dos elementos importantes, que es las adicciones químicas y las adicciones comportamentales. Específicamente para esta sesión nos vamos a centrar en adicciones químicas. Esto se refiere a cuando la sustancia es externa y lo que tiene que ver con alcohol, tabaco, heroína, cocaína, cualquier tipo de sustancia que se administra. Y no nos vamos a centrar tanto en adicciones comportamentales, porque estas es más que nada ciertos comportamientos, conductas, que si bien sí hay una sustancia, es más que nada en el cerebro. ¿Vale? Es nuestro propio cerebro el que a través de este tipo de conductas segrega las sustancias, por ejemplo, la dopamina, que está relacionada con el sistema de recompensa, pero en esas no nos vamos a centrar en este momento. Y bueno, Mónica Trujillo concluye con que la adicción debe ser considerada una enfermedad que requiere una atención integral, no nada más una atención desde un modelo médico, sino también desde un modelo psicosocial, sociocultural y ético-legal. Es una droga. En este momento vamos a tomar una droga como una sustancia que al ser introducida en un organismo vivo puede modificar una o varias de sus funciones. Es muy importante que tenga efectos psicoactivos, es decir, que tenga efectos en el sistema nervioso central, que induzca a repetir su administración, porque al tener cierto efecto de euforia, de bienestar, de relajación, lógicamente el cuerpo lo que quiere es repetir esa sensación. Entonces, por eso vamos a volver a tener esta ingesta de sustancias, pero al ser temporal y al causar cierta tolerancia, se va a tener que repetir con una dosis mayor, que puede llegar a una sobredosis. Y también muy importante es que no tiene ninguna indicación médica. Ahora, dentro de los factores de riesgo y de protección, los factores de riesgo son agentes interpersonales que están presentes en los ambientes y que pueden incrementar las posibilidades de que haya un proceso adictivo. Estos agentes pueden ser individuales, familiares y sociales. Los vamos a revisar más adelante. Y los factores de protección, pues son aquellos agentes que pueden reducir, neutralizar o bien eliminar las posibilidades de que se dé un proceso adictivo. E igual se van a dividir en tres esferas, que es lo individual, lo familiar y lo social.
Ahora, la prevención es un proceso activo de iniciativas orientadas a modificar y mejorar la formación integral y la calidad de los individuos. Nos vamos a centrar en una visión más actual de lo que es la prevención, a partir de prevención universal, selectiva e indicada. La prevención universal es a toda la población en general, tengan o no riesgo de consumo de sustancias. En cuanto a la prevención selectiva, es más focalizada hacia un grupo que tenga el riesgo de que se genere un consumo de sustancias. Y la indicada es cuando no solamente es un grupo de riesgo, sino que ya hay un consumo de sustancias y que estaba relacionado a otros problemas. Ok, vamos a la clasificación de las drogas. La primera clasificación es en relación con los efectos que tienen en el sistema nervioso central, que se dividen en tres: estimulantes, alucinógenos y depresores. Los estimulantes son aquellos que producen euforia, aumento de energía y de actividad motriz, disminución de la sensación de fatiga y de apetito. Algunas de ellas pues puede ser la cocaína, es un ejemplo, o bien también la cafeína. Los alucinógenos son drogas perturbadoras de la conciencia que alteran la percepción de la realidad y generan alucinaciones, como pueden ser los hongos. Y en cuanto a los depresores, estas son sustancias que atenúan o inhiben mecanismos cerebrales de vigilia, causan relajación, anestesia y coma, dependiendo de la dosis en que se ingieran. Dentro de estos, pues están el alcohol y la heroína, son dos ejemplos. La siguiente clasificación es un poco más sencilla y solamente tiene que ver con la legalidad de venta y de consumo. Las sustancias legales son únicamente el alcohol y el tabaco, que su venta y su consumo sí está permitido. Llega a tener ciertas restricciones, es cierto, pero al final de cuentas sí está permitido. En cuanto a los ilegales, pues son todas las demás sustancias, desde marihuana, cocaína, heroína, anfetaminas. Ahora vamos con los efectos del consumo de estas sustancias dentro del organismo. Estos efectos del consumo en cuanto al tabaco, de los efectos agudos que tenemos es el aumento de la frecuencia de los latidos del corazón, de la frecuencia cardíaca, una falsa percepción de que se puede concentrar y que hay menos fatiga y una menor oxigenación. En cuanto a los efectos crónicos, es decir, a largo plazo, tenemos enfermedades cardiovasculares, diversos tipos de cáncer, no solamente cáncer de pulmón, que es lo que se tiende a pensar, sino también puede ser cáncer de boca, de garganta, de laringe, cáncer cervicouterino, incluso también es un factor de riesgo para esto, y también produce enfermedades de las encías y la boca en general. En cuanto al alcohol, los efectos agudos son la lentitud para reaccionar, somnolencia e irritación en el estómago. Esto es muy importante porque se tiende a ver el mito de que hay algunas personas que aún con algunas copas encima pueden manejar bien. La realidad es que no es cierto porque el alcohol sí llega a tener, aún en dosis bajas, un efecto de alentar los reflejos de las personas. Como efectos crónicos tenemos enfermedades cardiovasculares, enfermedades del hígado como la enfermedad hepática alcohólica que puede derivar en cirrosis. De la marihuana tenemos efectos agudos que son aumento de apetito, resequedad en la boca y cierta euforia. Como efectos crónicos tenemos incremento de la frecuencia cardíaca, un aumento también de la presión sanguínea y tos e irritación. En cuanto a la cocaína, los efectos agudos es que estimula el sistema nervioso central de manera directa, se reduce el apetito, hay una sensación de que no hay fatiga y se aumenta la tensión arterial y la temperatura corporal. Como efectos crónicos está la complicación en las vías respiratorias, perforación y pérdida del tabique nasal, insomnio y pérdida de peso y desnutrición. De las sustancias inhalables, los efectos agudos es la sensación pasajera de euforia y relajación, irritación de la mucosa nasal y tracto respiratorio, mareo, náusea y aturdimiento. Efectos crónicos es la ansiedad, depresión y pérdida de la memoria. Hay un aumento bastante considerable en el consumo de este tipo de sustancias entre los jóvenes. Ok, de la heroína, los efectos agudos es la sensación de calor en la piel, pesadez en las extremidades, analgesia y sedación. Como efectos crónicos tenemos oclusión de las venas, abscesos cutáneos en la zona de inyección y complicaciones pulmonares. Además de que hay un aumento del riesgo de infección de VIH y hepatitis, precisamente porque la vía principal de administración de esta droga es por vía intravenosa. Y para finalizar, los efectos del consumo de estimulantes de tipo anfetamínico
Son pérdida de sueño, respiración agitada y pérdida del apetito. Como efectos crónicos tenemos pérdida importante de peso corporal, lesiones en la piel y mayor riesgo de contraer infecciones, además de pérdida de piezas dentales. Ahora pasando a problemas y consecuencias asociados al consumo de sustancias. Tiene que ver más acerca del entorno laboral y social. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, los trabajadores que tienen consumo de sustancias presentan un absentismo laboral de 2 a 3 veces mayor que el resto de los trabajadores. Hay más presencia de enfermedades, accidentes laborales, disminución de la productividad y mal ambiente entre compañeros. Las enfermedades son relacionadas precisamente al consumo de este tipo de sustancias, que son las que ya les estuve mencionando anteriormente. Hay un aumento de búsqueda de incapacidades laborales y esto ocasiona que la persona no pueda no solamente no presentarse a su puesto laboral, sino que también le genera costos extra a la empresa. Estamos hablando de que son, por ejemplo, turnos en los cuales las personas no pueden estar y entonces tenemos que buscar el reemplazo y esto genera un costo extra en los pagos. En dado caso de que haya alguna baja, pues tenemos un costo extra en el reclutamiento. El consumo de sustancias también afecta negativamente a la productividad. Hay mayor absentismo, como ya lo mencioné, desajustes laborales, incapacidades laborales, la rotación de personal, hay una reducción del rendimiento laboral y se presenta mala calidad del trabajo. Dentro del 20-25% de los accidentes laborales ocurren en trabajadores que se encuentran bajo los efectos del alcohol u otras drogas y causan lesiones a ellos mismos o a otras personas. Esto también es muy importante, sobre todo lo del mal ambiente entre compañeros, no solamente entre compañeros, sino también puede ser incluso con los jefes, con los supervisores. Si tú eres un supervisor, también problemas con tus subordinados y entonces el ambiente comienza a cargarse de tensión y es también mucho más fácil que pueda haber accidentes laborales. Ahora vamos a pasar a los factores de riesgo y de protección. Como les mencioné, los factores de riesgo pues son estos agentes que pueden aumentar las posibilidades de que se presente un proceso de adicción. Están divididos en 3 esferas, que es lo individual, familiar y lo social. Dentro de lo social vamos a revisar también lo que tiene que ver con el proceso de trabajo. En cuanto a lo individual, tenemos un aislamiento social, falta de metas en la vida, no hay un proyecto de vida, no hay una razón por la cual la persona pueda seguir adelante y también una baja autoestima. En cuanto a lo familiar, hay consumo por parte de los padres de este tipo de sustancias, entonces es algo muy normalizado en su entorno desde lo familiar y pueden verlo como algo que tiene que suceder, ¿no? También es entornos de violencia, malas relaciones familiares, puede ser con los padres, puede ser con los hermanos, incluso si no se tiene esta familia nuclear y que sea una persona que fue criada, por ejemplo, con sus abuelos, con sus tíos, etcétera, este tipo de mala relación también puede ser un factor de riesgo, porque no hay como tal una red de apoyo. También ausencia de límites, esto también es muy importante, no solamente los límites disciplinarios, sino también aprender cuáles son los límites con respecto a tu persona. Los vínculos débiles dentro de la familia y la mala comunicación. Dentro de lo social, está relacionado más con asociación con compañeros que consumen drogas, la búsqueda de identidad a través del grupo y presión social hacia el consumo de drogas. Si estás en un entorno donde generalmente esto es algo muy normal, a pesar de que posiblemente dentro de lo familiar no sea algo considerado normal, si tú estás dentro de una esfera social donde sí hay un consumo de drogas y especialmente si presentamos también esto de aislamiento social, baja autoestima, con tal de pertenecer a un grupo y de sentirte identificado, puedes llegar a sentir esa presión de que debes de consumir. También están las leyes que favorecen el consumo de drogas y la disponibilidad de drogas. Esto quiere decir, de acuerdo al entorno social, qué tanta disponibilidad hay para que tú puedas conseguir este tipo de sustancias o de que se te puedan ofrecer en algún momento. Dentro del entorno laboral se subdividen en 3 categorías. La primera de ellas es factores medioambientales, luego factores psicosociales y factores de la organización. Dentro de los factores medioambientales están los conflictos laborales. Si estás en un entorno donde hay muchas peleas, donde hay mucha rotación, donde no está bien definido exactamente cuál es el papel de cada uno, empiezan a crecer este tipo de tensiones. También la tolerancia al consumo de drogas. Hay ciertas empresas donde se puede tolerar consumo de ciertas sustancias, especialmente del tabaco.
y esto puede generar problemas en el futuro. Y también la inestabilidad en el empleo, no solamente si tú estás en un entorno laboral donde ves que están rotando mucho o bien que están realizando bajas involuntarias, esto también puede afectar a tu salud mental. Cuando hablamos de los factores psicosociales, está relacionado con los cambios frecuentes de puesto de trabajo, condiciones laborales precarias y empleos que implican el contacto con drogas. En cuanto a los empleos que implican contacto con drogas, es más que nada los que están relacionados como los meseros, los bartenders, en este tipo de espacios donde es muy fácil conseguir este tipo de drogas, de sustancias. Cuando hablamos de factores de organización, estamos hablando de sobrecarga de trabajo, jornadas largas de trabajo y rotación de horarios. Mucho de esto realmente, por ejemplo, en la norma 035, en realidad está todo englobado en cuanto a factores de riesgo psicosocial. Sin embargo, aquí están un poquito más divididos, ¿no? Pero al final de cuentas, todo esto va a afectar precisamente en el rendimiento, en la calidad de vida del trabajador dentro y fuera del trabajo. No solamente estamos hablando de lo que sucede en el entorno laboral, sino también qué tanto de esto se lleva la persona hacia su esfera personal. Ok, ahora vamos a hablar de los factores de protección. Estos se dividen en tres, en individuales, familiares y sociales. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. No pude incluir todo eso, pero igual lo voy a mencionar. Yo durante la universidad hice una investigación precisamente de factores de resiliencia. No quise meter este concepto precisamente aquí porque a pesar de que me parece un concepto muy bonito, se ha ido deformando sobre todo por parte de las empresas en pro de un desarrollo más que nada de capital y se ha dejado de lado precisamente este componente de cuidar la salud mental. Pero pues prácticamente la resiliencia nos habla sobre mantenernos firmes ante los cambios. Vaya que si bien los cambios te van a afectar, porque es cierto, puedes regresarte a un estadio de normalidad. ¿Vale? De estabilidad. Entonces, si bien se ha deformado este concepto y se ha utilizado como que tienes que aguantar lo que sea que te suceda, la realidad es que no debe ser así porque no tienes por qué aguantar todo lo que te suceda, sí tienes que adaptarte a los cambios, pero aguantar es otra cosa totalmente distinta. Y entonces en esta investigación que yo realicé con trabajadores, algo que me pareció muy hermoso sobre todos los autores que estuve revisando es precisamente esa pregunta de por qué a pesar de ciertas condiciones adversas, no llegas a presentar una patología mental más adelante o no llegas a presentar un consumo de sustancias. Entonces, esta duda es precisamente respondida con los factores de protección, que en este caso vamos a hablar de individuales, familiares y sociales, pero al menos en los resultados que yo estuve revisando, lo que tiene que ver con lo familiar y lo social también es muy, muy importante, porque al final de cuentas somos seres sociales. ¿Vale? Y mucho de lo individual lo aprendemos de otros. Entonces, dentro de lo individual hablamos de un autocontrol. Esto más que nada en referencia a una tolerancia a la frustración. No un autocontrol tipo me aguanto todo y no reacciono de ninguna manera, sino más bien la tolerancia que tengo yo a la frustración, el tomarme mi tiempo para poder establecer cuáles serán mis siguientes pasos y no reaccionar de manera impulsiva. También es importante tener un proyecto de vida, un coeficiente intelectual promedio, aptitudes sociales, la empatía y sobre todo una alta autoestima. Por aquí veo que hay un mensaje. Sí, dime, Lawrence. Sí, justamente era para comentarte que tenemos la primera pregunta por parte Ujú. de Daniel Contreras. Él nos pregunta, ¿cómo puedo identificar hasta dónde debe llegar la resiliencia y dónde comenzar a levantar la mano en el trabajo? Es muy importante que sepas establecer tus límites y está precisamente relacionado a cuando ya no es una resiliencia. Porque como lo mencioné, estamos hablando de esta capacidad para tú poder adaptarte dentro de tus límites saludables. Si tú estás sintiendo que ya no es algo saludable, es decir, te está afectando en otras esferas de tu vida, estás comenzando a tener niveles de estrés muy altos, estás comenzando a presentar insomnio, por ejemplo, las jornadas de trabajo son completamente excesivas y no te dejan tiempo para otro tipo de actividades, eso ya no es resiliencia, ¿vale? La resiliencia tiene que ser, esto es muy importante, saludable. Sí, aumenta mi carga de trabajo, pero pues resulta que a pesar de todo, pues yo pude acomodar mis horarios y pues no llegó a afectarme en otras esferas, no necesité tiempo de no trabajo para poder adaptarme, entonces
Pues logré de alguna manera mantener mis límites saludables. Espero que haya podido responder tu duda. Muchas gracias. Dentro de lo familiar, vamos a hablar de un ambiente cálido. Sé que suena muy romántico, incluso hasta a veces muy cursi, pero es muy importante una crianza respetuosa, una crianza de cariño, una buena relación con los padres y con los hermanos. Si bien hay ocasiones donde no tenemos una buena relación con nuestros padres, sí tenemos buenos lazos con nuestros hermanos. Y entonces, a pesar de no haber tenido esa primera buena relación, el simple lazo con los hermanos te permite tener una muy buena red de apoyo. Ahora, hay ocasiones en las que no hay padres, no hay hermanos, la relación es mala con ellos, pero entonces logramos tener este tipo de lazos con otros familiares y entonces eso nos ayuda a tener también una red de apoyo. La cohesión también es muy importante dentro de las relaciones familiares. La disciplina, lo que les mencionaba, tiene que haber límites. Sé que en algunas ocasiones parece como que la disciplina es muy autoritaria. No tiene que estar relacionada con lo autoritario, sino más bien con saber exactamente cuáles son los límites. Cuáles son los límites incluso de los horarios, cuáles son los límites con las demás personas. Y también hablamos de un tiempo de calidad. Sé que en algunas ocasiones las personas piensan que trabajar por sus hijos y para sus hijos está muy, muy bien, pero hay ocasiones en las que perdemos la noción del tiempo. Y entonces, a pesar de que tenemos los recursos económicos, resulta que nunca pasamos tiempo con nuestros seres queridos y nunca nos convertimos en una red de apoyo. Esto también es importante para que lo tomemos nosotros desde qué nosotros podemos aportarle a los demás. No nada más qué podemos tomar de los demás y quién va a ser mi red de apoyo, sino yo también qué puedo aportarles. Ok, y dentro de lo social, vamos a tener una buena comunicación supervisor-colaborador, esto dentro del trabajo, una buena comunicación en la cual yo pueda expresar precisamente cómo me siento con la carga de trabajo, cómo me siento con las relaciones interpersonales, si hay algo mal dentro del proceso de trabajo y yo también poder aportar ciertas sugerencias de cómo llevar este proceso. Y no solamente que sea alguien que lo está repitiendo algo que me dijeron que tenía que hacer, sino que yo también pueda sentir esa libertad de aportar a mí. El apoyo social entre los compañeros, esto también es súper importante porque al final de cuentas, quienes más te pueden entender dentro del entorno laboral son las personas con las que compartes estas condiciones. También buscar la independencia personal en relación con el grupo, si bien si soy parte de un grupo, hay un límite también en el que no toda mi identidad es el grupo, sino que yo también soy como una persona únicamente. Y la buena relación con la comunidad, leyes desfavorables al consumo de drogas y promoción de actividades de ocio. Ahora, dentro de las estrategias y acciones de prevención, cuando hablamos de prevención de adicciones en el trabajo, esto está relacionado con sensibilizar, consensuar y promover cambios en las percepciones y conductas relacionadas con el consumo de drogas de entre los trabajadores. Las estrategias de prevención tienen que regular los factores de protección y revertir los factores de riesgo. Deben estar basadas en la prevención continua, identificando cómo pueden abordarse las diferentes poblaciones y los grupos de riesgo específicos. Para esto tenemos 10 lineamientos. El primero de ellos es partir del enfoque preventivo basado en evidencia. No podemos nada más hacer una prevención nada más porque sí, necesitamos revisar exactamente cuál es nuestra población, cuál es la droga de mayor consumo o de mayor riesgo que pueda consumirse. No podemos poner una estrategia de prevención en una oficina si esa estrategia viene de una planta. Igualmente, dentro de las industrias necesitamos ver exactamente cuál es el proceso de trabajo para adaptar estas estrategias de prevención. Debemos ofrecer una atención universal. No debe de haber ninguna limitación en cuanto a que es un problema de salud, así se tiene que considerar, no es algo completamente que salga de lo que tiene que ver con el cuidado de la salud, sino que no debemos de criminalizar también a los consumidores. Estamos hablando de personas que tienen una enfermedad, entonces de esa manera es como tenemos que considerarlo. Es un problema de salud y debemos de ayudarlos, de favorecer la reinserción laboral. Tiene que haber una formalización del acuerdo de participación. Esto lo ideal sería que hubiera una política específica y que de esta manera podamos tener el acuerdo por escrito, promover la participación de todos los trabajadores, que esta política también tenga que ver con precisamente la Comisión de Seguridad e Higiene y evitar la discriminación respetando la equidad. Se tiene que aplicar a toda la población
no se puede hacer distinción sobre si algunos sí son consumidores y algunos otros no. Por eso ahorita vamos a ver cuáles son las estrategias dependiendo del nivel. La siguiente es la promoción de una educación continua, no nada más dejar como un espacio en el que vamos a hablar de la prevención de adicciones, sino que podamos seguir formando también incluso a los directivos, a los supervisores, mandos medios, para que sepan cómo actuar en este tipo de situaciones. También garantizar la confidencialidad y también explicarles que hay momentos, hay excepciones donde esta confidencialidad puede pasarse por alto, que es sobre todo cuando la vida del trabajador está en riesgo. Respetar la voluntariedad. Esto tiene que ver con la firma de un consentimiento informado, sobre todo si se van a hacer pruebas de tamizaje, y respetar precisamente que la persona quiera participar en este tipo de estudios. Garantizar la estabilidad laboral. Algo que siempre nos da mucho miedo es precisamente que en este tipo de situaciones, cuando se descubren, nos quedemos sin trabajo. Entonces, algo muy importante es garantizar esta estabilidad laboral. Entonces, de esta manera, la persona puede recibir su tratamiento y tener la seguridad de que cuando termine ese tratamiento va a poder regresar a su puesto e incluso la seguridad de que nosotros podemos apoyarle a que este entorno sea más favorable para su recuperación. Y por último, está lo de mantener la legalidad. Si bien estamos hablando de que las empresas pueden tener este poder para aplicar medidas correctivas, lo ideal es más que nada apegarnos a los marcos legales y que no sea como tal la empresa quien tome este tipo de medidas. Para la aplicación de acciones preventivas en el ámbito laboral, el primer paso es la sensibilización y creación de compromisos. Esta sensibilización debe ser primero con los directivos. Se debe de presentar información clara y concreta basada en evidencia científica. Nos puede apoyar el uso de gráficas para difundir esta información y la referencia de experiencias exitosas de otras empresas. Y sobre todo dejar en claro que si bien parece algo que no afecta como tal a los resultados, a la rentabilidad de la empresa, sí es algo que afecta y entonces la mejor manera en la que podemos evidenciarlo pues es precisamente con este tipo de información. Posteriormente, cuando ya se tenga el acuerdo precisamente de que se va a hacer este tipo de estudios y la estrategia de prevención, este acuerdo firmado lo debe de llevar el responsable de los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con la NOM 030 STPS y el Departamento de Recursos Humanos. Después de esto, vamos a designar precisamente a un grupo de personas que van a ser los que van a hacer el diagnóstico y van a recabar todos los datos. Para el segundo paso, que es la elaboración del diagnóstico de la empresa, se sugiere recopilar información de 3 áreas, que es la cultura organizacional, la percepción que tienen los trabajadores de los factores de riesgo y protección que posee la organización y las características del consumo de sustancias dentro del lugar de trabajo. Para este paso es muy importante realizar una planeación, qué es lo que vamos a estudiar, cuáles van a ser las técnicas que vamos a utilizar, quién va a hacer el recabado de datos, quién va a implementar las estrategias, dónde se va a realizar este tipo de estudios y posteriormente la selección de la muestra, si va a ser la totalidad de la empresa o si va a ser únicamente una muestra y cuáles serán las características de esa muestra, que lo ideal es que se tomen personal de varias áreas. Y la aplicación de los cuestionarios o instrumentos de tamizaje. También esto es muy importante, definir exactamente si se va a realizar con todo el grupo al mismo tiempo o si van a hacer entrevistas individuales. Y al final el manejo de la información. Para mantener la confidencialidad, pues lo ideal sería que únicamente obtengas tus datos, hagas el reporte y posteriormente deseches todo este tipo de los cuestionarios y demás para que la gente pueda sentirse un poco más segura. El tercer paso es la aplicación de acciones preventivas de acuerdo al nivel de consumo. Las estrategias de prevención universal, pues como les mencioné, están dirigidas a la totalidad de la población dentro y fuera del entorno laboral. Estamos hablando de que el alcance debe de ser incluso hasta las familias de los colaboradores. Las estrategias de prevención selectiva que tienen que ver más con un grupo que tenga mayor riesgo de consumo, las estrategias de prevención indicada, que es cuando ya tenemos un consumo, pero si bien no se ha llegado como tal a la dependencia, la derivación a tratamiento especializado, que es cuando sí hay una población con consumo y aparte ya se ha generado la dependencia, y para poder llegar a la reinserción laboral es muy importante que no solamente se derive al tratamiento especializado, sino que también
haya ciertos cambios dentro de la organización, sobre todo que se favorezca un entorno motivador para el trabajador y que pueda haber condiciones para el seguimiento de su rehabilitación. Cuarto paso es la evaluación al seguimiento. Esto tiene que partir de un diseño de un sistema de evaluación y seguimiento sencillo pero eficiente, la medición de la prevalencia de consumo de tabaco, alcohol y drogas, los niveles de ausentismo también es un buen indicador, la mejoría en los índices de productividad, la evidencia del costo-beneficio que está teniendo la empresa, la implementación correcta de este programa de intervención, la participación de la población trabajadora, la participación incluso de sus familiares, participación y apoyo por parte de la empresa y el cumplimiento de las actividades preventivas a las que se comprometieron. Como quinto paso está la presentación del informe de resultados. Aquí tienen que revisarse los resultados alcanzados y las recomendaciones al interior de la empresa que tiene que ver con los trabajadores y los directivos por igual. Y todo este reporte de resultados va a ser para la Comisión de Seguridad e Higiene dentro de la empresa y también se tiene que reportar hacia las autoridades de salud en materia de atención de las adicciones, como son los consejos estatales contra las adicciones y el Observatorio Mexicano en tabaco, alcohol y otras drogas. Posteriormente, lo ideal sería pues difundir los alcances de esta intervención, sobre todo con otras empresas y si es una experiencia exitosa, esto también puede ayudarles a que otras empresas puedan revisar cuál sería la metodología que les puede funcionar mejor. Ahora sí pasamos a las preguntas. Muchas gracias por la explicación, Julieta. Audiencia, este es el momento de que aprovechemos toda la expertise que tiene Julieta, todos los conocimientos que nos puede compartir. Como ya lo mencionamos hace un momento en el inicio del webinar, la idea es que nos ayuden colocando todas sus preguntas en el chat y yo aquí estaré apoyando para poderles leer las mismas a Julieta y que ella nos apoye justamente con la respuesta de las mismas. Muy bien, desde RPS, pues le agradecemos mucho a la licenciada Julieta Contreras. Realmente es que es una observación muy importante la cual ella nos comparte, porque lo toma pues prácticamente desde diferentes puntos de vista, ¿no? Que tiene que ver con la parte clínica, una parte también muy importante desde la mirada de recursos humanos y también la parte pues importantísima sobre los procesos que podríamos llevar pues justamente en cuestión de adicciones, que realmente es un incremento en el consumo de sustancias tanto legales como ilegales en la actualidad y que bueno, esto justamente nos lleva a las áreas de recursos humanos, riesgo psicosocial, salud ocupacional, enfermería, médicos que están en planta, justamente a desarrollar pues justamente una parte preventiva de las adicciones y obviamente pues para toda la gente y todos nuestros compañeros que nos están pues aquí acompañando prácticamente en cuestiones de servicios médicos, personal de recursos humanos, pues bueno, puedan clarificar las dudas, ya que en este caso pues Julieta hace una contribución importante, ya que no solamente lo toma desde la parte del ejercicio clínico, sino también la mirada de recursos humanos y también la parte de salud ocupacional, la cual pues trabaja la parte preventiva, ¿no? Entonces, pues bueno, vayamos a la parte de preguntas y respuestas. Cualquier duda, cualquier pregunta, por favor, para que podamos comenzar a respondérselas con todo gusto. Muy bien, tenemos otra pregunta de Daniel Contreras que dice, ¿qué hago si mi jefe es adicto al trabajo y repercute en mis actividades, pidiendo cosas fuera de horario o llegando a una sobrecarga de actividades? Muy bien. En este caso, es muy importante retomarlo desde la parte de la normativa 035. Recuerden que en la actualidad, una de las categorías y dominios que justamente toca la normativa es la jornada laboral en factores propios de la actividad. Actualmente, ya en México, se está regulando cada vez más esta situación del estrés laboral. En caso de que mi jefe tienda a este tipo de comportamientos, es muy importante hacer la mención, puede ser desde tu servicio de salud, desde tu médico de planta, ¿no? Justamente externarlo. Y también dentro de las empresas tiene que existir el comité de riesgos psicosociales. ¿Qué es lo más importante? Aquí nunca es la cuestión de brincarte trancas, ¿no? Simplemente es primero ir con tu línea de mando para poderlo externar o en dado caso que yo tenga, vamos a esperar que no sea así, mi estimado Daniel, ¿verdad? Me comentaron. Vamos a esperar que no sea de esta manera, pero vamos a pensar que sí sucede así. Pues acá, ya en un caso demasiado caótico, pues yo me puedo reportar ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Recuerden que a partir del 2023 ya entra dentro de las enfermedades generales de salud ansiedad, estrés, depresión y problemas de trastorno vigiliación. Esto obviamente tiene que empezar con una parte preventiva. ¿Por qué? Porque si yo siento estrés,
es muy fácil que recurra a la parte del consumo de sustancias exógenas para que pueda regular prácticamente a mi cuerpo. Entonces, el problema no va a pasar en que empiece, sino el incremento de la necesidad de café para resistir toda la jornada laboral. De la misma manera, por ejemplo, el consumo de medicamentos de libre venta, como actualmente pues está el THC, que es el CBD que están vendiendo, y esto también puede generar en mí una dependencia. Obviamente también es buscar actividades físicas que sean realmente como ir al gimnasio, correr, caminar, que me ayude a la reducción del estrés, ¿no? Entonces, está en dos puntos, como justamente lo mencionaba la licenciada Julieta hace un momento, ¿no? Está la parte que yo puedo hacer de demanda y mencionar para ajustar la parte de la resiliencia, pero también está la otra parte que tiene que ser preventiva y la otra parte que tiene que ser informativa, ¿vale? No sé si respondí bien tu pregunta. Nos comenta Daniel que sí, que efectivamente lograste responder. Y que muchas gracias. Gracias. Bien, creo que por acá hay otra pregunta. Sí, nos dice María Pérez, buen día, ¿cómo se debería manejar el que un colaborador con dopaje positivo, pero laboralmente cumple en tiempo y forma sus actividades según algún programa específico? Sí, de hecho, actualmente lo que más te recomendaría es que en la página de Procadis de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ya hay un protocolo justamente para la atención de estos pacientes. ¿Qué sucede? Vamos a la parte de ejemplificar la industria. En este caso, vemos y sabemos que muchas veces en la industria existen 3 turnos. El consumo de las metanfetaminas es muy común principalmente en la industria, junto con, bueno, más drogas como es la marihuana, ¿no? Pero hablemos prácticamente ahorita de un hiperestimulante. En este caso, el consumo obviamente se genera para poder resistir la jornada laboral. Vamos a poner que este colaborador aún tiene buenas herramientas, ¿no? Que aún tiene esta capacidad de resiliencia, como lo mencionaba Julieta hace un momento, con sus redes, con su familia, con sus amigos, ¿no? O sea, todo eso está genial. Pero ¿qué va a pasar? Que tarde que temprano este colaborador va a seguir con el consumo de este agente exógeno. Y el problema es que nuestro cuerpo es demasiado sabio y entonces lo que va a suceder es que va a haber un incremento prácticamente de consumo mayor, ¿no? Porque el cuerpo se va acostumbrando. Y entonces cuando me voy acostumbrando, ahora no necesito uno, sino necesito dos, y luego no necesito dos, sino necesito tres. Y entonces comienza justamente este proceso de incremento en la ingesta y de la dependencia del agente exógeno. Entonces, esto es lo que va posteriormente a acabar con la persona prácticamente y orgánicamente lo va a deteriorar, ¿no? Entonces, acá justamente es muy importante dar este acompañamiento a este colaborador para que mire que no solamente es el consumo de la cosa que sea que se está metiendo, ¿no? Y que realmente aquí lo que vamos a necesitar es enseñarle al colaborador que no es necesario el consumo, pero también nosotros establecer un programa donde no lleguemos a quemar al colaborador, ¿no? Que por eso existe la parte del burnout, por ejemplo. Entonces es mucho acompañamiento y si se fijan, es una parte multidisciplinaria que tiene que acompañar las empresas a los colaboradores, donde tienen que entrar, repetimos otra vez, recursos humanos, el área de salud ocupacional y obviamente si tienes un psicólogo en planta o en este caso algún colaborador en específico como desarrollo organizacional o alguna otra área que esté en específico para poder contener estas situaciones. Vale, muchas gracias. También tenemos una última pregunta de Daniel Contreras que nos menciona, ¿cómo le puedo enseñar a mis compañeros a ser resilientes? Ok, ¿cómo le puedes enseñar a tus compañeros? No le puedes enseñar a tus compañeros. O sea, la resiliencia no es algo que se enseña, es algo que puedes apoyarles a desarrollar. Eso sí puedes hacer. Y como mencionábamos, precisamente como factor de protección es el apoyo social dentro de las redes laborales. Esto lo puedes hacer con tus compañeros, con tus amigos, y es precisamente el presentarte como este tipo de apoyo. Es muy importante que no juzgues a la persona, pero eso no quiere decir que tengas que aprobar todas sus conductas. Esto es algo delicado y no es algo muy fácil,
pero lo que tienes que cuidar es que te siga viendo como precisamente esa persona a la cual puede acudir en momentos, en los momentos más difíciles, en los momentos donde ya no puede más, y que tú te presentes precisamente como ese apoyo y esa voz, no vamos a decir de la razón, pero más bien sí es muy importante que no juzgues a la persona, que si está teniendo un consumo de sustancias, tú ya tienes toda esta información y sepas orientarle, que le dejes claro que no es algo para criminalizarlo, que no es algo que lo haga mala persona y que siempre hay una manera, un camino para salir adelante. ¿Vale? Entonces, no le puedes enseñar a tus compañeros a ser resilientes, pero puedes brindarles ese apoyo, que es lo que yo mencionaba anteriormente. Esto no es nada más para decirte qué es lo que tú vas a tomar de los demás o cómo pueden ser ellos tu red de apoyo, sino que tú también seas esa red de apoyo, seas parte de esa red de apoyo. Ojo, no estoy diciendo que tú seas el centro de los demás. Tampoco es bueno llegar a ese tipo de extremos. No miremos las cosas como extremos, sino más bien como una escala de grises y hasta dónde tú también están tus límites para que tu salud mental no se vea comprometida por la de los demás. Y justo en esta colaboración, ¿no? De que puedas ser tú una red de apoyo para tu compañero, también es la parte de la derivación a expertos prácticamente de salud, ¿no? Digo, aquí somos de alguna manera psicólogos, ¿no? De alguna manera podemos contener y podemos apoyar, pero existe una relación, ¿no? De fraternidad, de amigos, ¿no? Pero hay un momento en lo que sí tú puedes hacerle una observación y aguas, porque justamente lo que nos menciona ahorita la licenciada Julieta, esta parte de que tú también tienes que saber en dónde le vas a decir a tu compañero, creo que necesitas ayuda de expertos, ¿no? ¿Por qué? Porque si tú te metes de más en ese proceso, posiblemente va a llegar a una confusión. Entonces, también es saber hasta dónde está tu límite, ¿no? Y de ahí justamente partir, y en algún momento a lo mejor no es fácil, ¿no? Y nosotros lo sabemos en la parte del ejercicio clínico, que no es fácil que tú le digas a una persona, oye, creo que necesitas ir al psicólogo, ¿no? O creo que necesitas ayuda de un experto. Porque muchas veces, desafortunadamente aún, todavía lo estamos tomando la parte de la asistencia psicológica como una situación prácticamente de agresión, ¿no? Entonces, esta parte de agresión puede ir hacia la persona y entonces en vez de que tú le puedas apoyar, se puede sentir agredido, ¿no? Así de cómo, o sea, cómo me está haciendo que yo vaya loquero, ¿no? Porque es justamente la forma en la que todavía muchos vemos la parte del psicólogo. Entonces, tal vez es hacer comentarios, tal vez es si tú ves a tu compañero muy mal, es, oye, mira, yo vi una capacitación, vi una plática, vi un lugar donde nos pueden apoyar, ¿qué te parece si vamos o investigamos? Puedes lograr de esa manera, para que entonces justamente este gran significado de resiliencia que realmente ahorita es de moda porque se le está poniendo resiliencia, pero antes era inteligencia emocional y antes de inteligencia emocional tenía otro concepto, pues simplemente lo puedas lograr, ¿no? Y esto viene mucho con la aceptación de cuando tú realmente tienes un problema. Entonces, desde ahí es importante mirarlo, desarrollarlo, entenderlo y justamente saber tus limitantes y también poder brindar justamente estas opciones desde la parte de los expertos de salud, ¿no? Que bueno, que para eso estamos y que justamente Occupational Health, mediante los webinars, los podcasts, todos ustedes van a poder tener información de primera mano acerca de situaciones que puedan estar comprometiendo nuestra salud, ¿no? Porque justamente nosotros acompañamos estos procesos de salud, obviamente en los ambientes laborales, y que, bueno, pues siempre estén atentos prácticamente para estar participando en estos webinars y los podcasts para que obtengan mucho más información y pues se la puedan llevar a casita o se la puedan llevar a su empresa y compartir, ¿vale? Muy bien, pues les agradecemos muchísimo a todos los que estuvieron en esta sesión a lo largo de ella, que pues justamente se quedaron para acompañarnos en esta temática, obviamente siempre agradeciendo justamente a la licenciada Julieta Contreras que nos pudo apoyar con este tema tan interesante. Asimismo, también al área de marketing, Laurencio, muchísimas gracias por siempre traer estos webinars para todos nuestros clientes, amigos y demás en común. Y bueno, pues estén atentos para el próximo tema que viene prácticamente y bueno, pues podemos estar participando en todos ellos. Compártanos, búsquenos en redes sociales, búsquenos en LinkedIn, en YouTube. Tenemos ya bastantes videos también
para que puedan escucharlos, y cualquier duda, pues también estamos a la orden en info@occupationalhealth.mx, cualquier necesidad que tengan, y bueno, pues también las líneas y los contactos que por ahí nos comparte siempre el área de marketing. Que tengan un excelente día, muchísimas gracias por haber participado, y pues hasta la próxima. Gracias.